Leamos el pasaje del libro de los Hechos en su capítulo 19, de los versos 5 al 10. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. A veces cuando estoy preparando la reflexión, pienso que son muy poquitos versículos, ¿no? Pero es que hay tanto en esos versículos. Vean este verso 9, donde dice, maldiciendo el camino, y el camino se refiere primeramente a la persona de Jesucristo, se refiere a la doctrina que proclama Jesucristo y también a los seguidores. En otro pasaje de Hechos dice, acusando y señalando a los cristianos, les llaman los de la secta del camino. ¿Sí? Así que hemos titulado a nuestra plática de hoy, En el camino por el Espíritu. Y aunque el título es breve, también hay mucho que implica. En el camino por el Espíritu. Dice entonces el verso 5 que cuando oyeron esto, cuando oyeron que Jesús era el Mesías que estaban esperando, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estamos hablando del bautismo en agua, porque en el verso siguiente, en el verso 6, se hablará del bautismo en o con el Espíritu Santo. Decíamos que uno es un bautismo material, el agua es física, el otro es un bautismo espiritual que realiza el Señor Jesucristo en nosotros, ¿no? Entonces fueron bautizados en agua, lo cual es el inicio en el camino. Jesucristo es el camino. Vamos a recordar un verso que seguramente se sabe de memoria, y si no se lo sabe, se lo debe de saber. Juan 14:6. ¿No? Juan 14:6. Cuando Tomás le dice a Jesús que cómo van a saber o cómo van a ir a donde Él va si no saben el camino. Y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es un texto maravilloso, maravilloso. Porque algunos pensamientos, como por ejemplo el hinduismo, enseñaba que hay muchos caminos para llegar a la divinidad. Otros, como Buda, decían, yo señalo el camino. Pero Jesús dice, yo soy el camino. Y eso es radicalmente distinto. El camino es una persona. Sé que cuesta trabajo a veces reflexionar que la verdad es una persona, que la vida es una persona, que el camino es una persona. Sería más fácil imaginar que la verdad es un concepto, una teoría, un conjunto de creencias, o que la vida es una energía o algo así. Y resulta que el camino, que la verdad y que la vida son una persona. Y esa persona es Jesucristo. Así que cuando hablamos de ir en el camino, no estamos hablando solo de seguir unos consejos, de seguir una ética,
sino de estar en una persona. No es que voy a la iglesia correcta y por eso estoy en el camino. No es que tengo las creencias adecuadas y por eso estoy en el camino. Si el camino es una persona, si el camino es Jesucristo, entonces solamente estando en Él, estando con Él, en una relación con Él, podemos estar en el camino. Solamente así. Y el camino, como todo camino, es una constante. El camino no fue algo que empecé y ya. No es algo que encuentro al final. Es una ruta de todos los días, ¿no? Como lo dice un poema un tanto cuanto relativista, ¿no? Que se hace camino al andar. El camino no es algo que ya sucedió, que ya se anduvo. El camino es mi cotidiano andar y por eso es mi relación constante con Jesucristo, el conocerle cada día más. Los caminos van de un lado, de un punto a otro punto. Este camino que es Jesús parte, diría John Bunyan en su libro El progreso del peregrino, parte de la ciudad de destrucción para llevarme a la patria celestial. He salido de la ciudad de destrucción y ese camino no termina hasta que yo me encuentre en la tierra prometida, en la resurrección. Y por eso es que todos los días yo estoy en el camino, tengo una relación con aquel que es el camino. Insisto en que no se trata de saber acerca de Jesús, sino de conocer a Jesús. Nosotros podemos saber mucho de cualquier personaje de la historia, pero no lo conocemos. Usted puede estudiar mucho de la vida de Juárez o de cualquier otro personaje que le sea simpático, pero no lo conoce. Conocer a Jesús no es saber de Jesús solamente, es todos los días tener una comunión con Él, experimentarlo. Como decía por ahí algún creyente, claro, son palabras sencillas pero verdaderas. ¿Por qué algunos dicen que Dios no existe si yo hablé con Él esta mañana? Es hablar con Jesucristo, es experimentarlo, es una amistad, es una intimidad amorosa entre dos personas, Jesucristo y yo. Ese es el camino. ¿A dónde me lleva el camino? El camino me está llevando al Padre, el camino me está llevando a la vida eterna, el camino me está llevando a la plena realización, a ser completamente lo que Dios había querido que yo fuera, ¿no? Es un camino maravilloso, aunque lo diría el Señor también en una parábola, es un camino estrecho, porque es muy fácil salirse, es muy fácil desviarse. Yo doy gracias a Dios por que un domingo como hoy hay muchísimas iglesias reunidas. Muchas de esas iglesias son centradas en la palabra de Dios. Muchas de esas iglesias son cristocéntricas, son nuestros hermanos. Y ahí donde están, el Señor está también con ellos, ¿no? Pero también me entristece mucho y a veces casi al grado de una amenaza de desaliento, ver tantas herejías, tantas doctrinas falsas, tantas personas que se han hecho pasar como siervos de Dios y son famosos, pero dicen cada frase tan soberbia, tanta doctrina tan fuera de la palabra de Dios. Sería interminable una lista de las herejías que se están predicando en este momento. Por ahí hay algunas les voy a mencionar, que me recuerde, ¿no? El camino es estrecho. La puerta misma era angosta, ¿no? Y añadiría, sin que creo que se cambie el sentido del texto, no solo es angosta, es muy chaparrita. Si no entramos humillados, no entramos.
Por eso el problema del camello, ¿no? Usted sabe. Entonces, es un camino angosto, es un camino difícil porque precisamente al pensar que el otro camino es espacioso y amplio, quiere decir que es muy cómodo, que en ese camino puedo tener también muchas cosas que me gustan. Este es un camino de renuncia, este es un camino de llevar la cruz. Pero al final, si el camino es una persona, entonces eso lo hace deleitoso, porque el amor profundo y auténtico entre dos personas, Jesucristo y nosotros, es deleitoso. Así que les diré un testimonio. Por allá de 1974, que muchos de ustedes no habían nacido. Yo estaba interesado en que hubiera un avivamiento en nuestra iglesia, porque veía que muchas cosas eran formas, eran costumbres, eran rituales, eran una especie de club social, donde además los más conocidos, los más ricos eran la crema innata, ¿no? Pero faltaba esa vivencia profunda, auténtica, del culto como una fiesta, de la manifestación diaria de la vida cristiana, del fervor auténtico, ¿no? Conocí a otros jóvenes un poco mayores que me llamaron la atención porque me parecieron muy entregados, muy consagrados, aunque en realidad su consagración radicaba en pensar que las mujeres no deberían usar pantalones, no se deberían de maquillar y cosas así, ¿no? Digo, para el ambiente en el que estábamos, eso era diferente y a mí me parecía que tenían algo, ¿no? Pero en realidad lo que faltaba era más profundo, era un avivamiento. Y entonces leyendo el libro de los Hechos, fue precisamente que encontramos este tema, esta enseñanza de ser llenos del Espíritu Santo. Algo que no se predicaba, en lo cual no se insistía, que yo no veía que alguien dijera, estoy experimentando. Y también así, leyendo el libro de los Hechos, me encontré con que quizá el nombre, o uno de los nombres más antiguos para los cristianos fue los del camino. Y entonces dije, vamos a hacer un grupo que se llame Grupo de Avivamiento El Camino, que tendrá como tarea invitar a nuestra iglesia primeramente a un avivamiento y luego a otras iglesias que así lo deseen. Y así comenzamos. Por ejemplo, de aquella época, pues está Alma, mi hermana, ¿quieres alzar la mano? Está Ruth Carreto, ¿dónde anda Ruth? Aquí está Ruth Carreto. A la distancia está Toño Carrillo, seguramente, está Jaime Laguna. Posteriormente fueron llegando también, después llegó Ana, después llegó Araceli, bueno, ahí está Patti, ¿no? Y en fin, llegaron otros hermanos. ¿Qué sucedió? Pues que empezamos a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y la primera controversia que encontramos, curiosamente, no con los incrédulos, sino con los pastores y los teólogos de esa denominación, de la que ahora sé muchísimas más cosas que estorbaban, ¿no? El primer obstáculo, la primera controversia fue decir que no había tal llenura del Espíritu Santo, sino que pues cuando nos hacíamos cristianos ya eso era todo, porque el Espíritu Santo ya estaba en nosotros, ¿no? Así que el primer desafío fue estudiar la Biblia más profundamente para poder demostrar que efectivamente la conversión era una cosa y ser lleno del Espíritu Santo era otra cosa. Y bueno, aquí tenemos que el verso 6 lo indica claramente.
Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Si predicar el Evangelio y que la persona diga quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador es todo, entonces el verso 6 hay que borrarlo de nuestra Biblia. Porque estos creyentes judíos de Éfeso han reconocido que Jesús es el Mesías y se han bautizado en el reconocimiento de esa fe. Entonces ya es todo. Pero según el verso 6, no es todo. Cuando salieron del agua, ¿no? Pablo les puso las manos encima. ¿Qué tal luego? No sé si todavía ahí con los pies en el río, no sé si saliendo y todavía mojados, o si después en la casa ya secos y en la reunión, pero el punto es que después de ser bautizados, Pablo les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Eso no es parte del proceso de conversión. Una persona no se convierte porque yo le impongo las manos. No necesita que yo le imponga las manos para aceptar a Cristo, ¿no? ¿Sí queda claro? Esto de la conversión, esto de aceptar a Cristo es muy importante, aunque a veces parece que no. En las iglesias tradicionales, las que tienen siglos, mucha gente piensa que no se tiene que aceptar a Cristo, que nacimos en la iglesia correcta, que estamos viviendo la vida lo mejor que podemos, que tomamos los sacramentos y una vez que nos muramos, pues Dios decidirá si nos salvamos o no nos salvamos. Se ha perdido, se ha olvidado el tema de la conversión o del nuevo nacimiento. Incluso algunos de estas personas se burlan de quienes predican el nuevo nacimiento, sobre todo esto sucede en Europa, Estados Unidos, donde hay más iglesias tradicionales. Y la burla consiste en llamarles los born again, los nacidos de nuevo, ¿no? Pero despectivamente. Es necesario subrayar que para estar en el camino necesitamos nacer de nuevo. Que el inicio del camino es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No solamente aceptar que existe, no solamente ir a una iglesia donde estoy de acuerdo con el credo, sino haberle invocado para que en mi vida y de manera personal, donde mi voluntad ha entrado en juego, decirle, sé mi Señor y mi Salvador. Es necesaria la fe que es la aceptación de lo que Dios nos ofrece. Es necesaria la fe para decir, acepto el perdón de los pecados que me das. Acepto que estás en mí. Acepto la vida eterna que me prometes. Ese es el nuevo nacimiento. Y sin el nuevo nacimiento no hay salvación. No estamos en el camino. Podemos estar en la religión, podemos estar en la iglesia, pero no en el camino. ¿Sí? El camino inicia por el nuevo nacimiento. Eso debe de quedar muy claro, tanto para quienes no creen que hay que nacer de nuevo, como para quienes siguen viendo a los cristianos con muchísimos problemas y amenazas después de ser creyentes. Me refiero a estas doctrinas donde dice, bueno, tú sí ya eres cristiano, pero tienes que venir a que te expulsemos demonios. Tienes que venir a que oremos para que se te quiten las maldiciones. Tenemos que venir para que renuncies a las herencias ancestrales. Y entonces el cristiano ya no sabe si es salvo o no es salvo, porque le dicen que cada vez que peca y se muriera en ese momento, se está condenado. Y si pecó, también abrió las puertas a una maldición. Y tal vez se le metió un demonio. Entonces el cristiano pues encuentra, no digo ninguna diferencia, sino parece que peor que cuando no era cristiano, porque ahora todo se convierte en una amenaza, ¿no? Es muy importante el nuevo nacimiento. Es tan importante que si a través de esta aceptación de fe recibimos la gracia de Dios, ¿no? Gracia, fíjense, subrayo la palabra gracia.
No hacemos nada para obtener la salvación, no la merecemos, no cooperamos con la salvación. Dios lo ha hecho todo. Dios tomó la iniciativa, envió a su Hijo, Jesucristo murió por nosotros. Dios lo ha hecho todo, nos lo ofrece gratuitamente, incondicionalmente, por parte de Él, incondicionalmente. Pero lo único que falta en nosotros, ¿qué es? Recibirlo, decir sí, y eso es la fe, ¿no? Y eso es la fe. Entonces, es tan importante que la diferencia en la vida y después de la muerte está en eso. Si yo no he nacido de nuevo, mi vida seguirá siendo sin sentido y tras la muerte estaré condenado. Si yo he nacido de nuevo, mi vida tiene una nueva dimensión de relación con Dios, de estar en el camino, pero tras la muerte yo tengo o sigo teniendo vida eterna. Vida eterna. Lo importante de la vida eterna no es la duración, ¿no? Imagínense que fuera una vida sin límite, pero triste. Casi alguien diría, ya denme fin, por favor, ¿no? Lo importante de la vida eterna no es la duración, sino esa relación maravillosa con Dios. Eso es lo que lo hace paradisíaco, ¿no? Bueno, entonces el nacer de nuevo es ese punto maravilloso por el cual yo estaré adorando a Dios eternamente. No creo que la eternidad se vaya a contar por días, pero para explicarme. Si yo estuviese en la resurrección, hoy le daría gracias a Dios porque me salvó y me dio la vida eterna. Y mañana se la tendría que volver a dar, ¿no? Y pasado mañana y el mes que sigue y así. Y además podría yo comparar, ¿y qué pasaría si yo no estuviera aquí? Y eso engrandece mi gratitud, porque me permite comprender cada vez más la obra de Dios sin final. Porque en la eternidad seguiremos creciendo en el conocimiento de Dios, en el amor de Dios y en una gratitud. Si lo vemos solo de manera cuantitativa, cada instante que pase es un instante más que agradecer, entonces cada vez es más que agradecer, ¿no? Nunca se termina. Por eso el nuevo nacimiento, la conversión, es muy importante. Sin embargo, Dios quiere darnos más cosas, quiere darnos muchas más cosas. Dice que somos coherederos con Cristo. Él nos ha dado tesoros. El tesoro más importante, más grandioso después de la conversión es el bautismo con el Espíritu Santo, que es lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Pablo les impone las manos porque, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Hay que recordar lo que predicaba Juan el Bautista. Hablando del Mesías, el que viene tras mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es la diferencia con la etapa anterior a la llegada del Mesías? Antes de que el Mesías llegara, el Espíritu Santo, en el sentido de dar poder para hacer la tarea de Dios, estaba solamente sobre algunos, ¿no? Usted lo sabe ya de sobra, lo hemos dicho. La promesa era que el Mesías bautizaría a todos los miembros del pueblo de Dios con el bautismo, con el Espíritu Santo, ¿no? Bautizaría a todos con el Espíritu Santo. ¿Quiénes tenían ese bautismo, esa unción antes de la llegada del Mesías? A ver, los que están dormidos, digan. ¿Quiénes lo tenían? Sacerdotes, profetas. Si Jesús promete bautizarnos con el Espíritu Santo, es que vamos a fungir como ¿qué? Sacerdotes y profetas, ¿no? ¿Qué hace un sacerdote? El puente. Sacerdote es el encargado de las cosas sacras. Sacer en latín es sagrado, ¿sí? El encargado de las cosas sagradas. También se llama pontífice, el que hace el puente. El sacerdote presenta a los hombres ante Dios.
eleva las peticiones de los hombres ante Dios y trae a los hombres también el anuncio del perdón divino. Y el profeta denuncia el pecado y llama a los hombres a volverse a Dios. ¿Qué es la iglesia entonces? Sacerdote y profeta. En el Apocalipsis hay una figura, es figura de los dos testigos, ¿no? Habrá dos testigos y todas las características que se dan ahí son las de el profeta Elías y las de Moisés. Y muchos se preguntan, ¿y quiénes van a ser esos dos testigos? Y discuten si va a ser Enoc, Elías, Moisés. Esos dos testigos son la iglesia. La iglesia en este mundo tiene una doble función, sacerdotal y profética. ¿Cómo empezaba un sacerdote a ser sacerdote? Le vertían aceite sobre la cabeza, ¿no? ¿Cómo empezaba un profeta a ser profeta? Le vertían aceite sobre la cabeza. Eso se llama la unción. Entonces, el sacerdote y profeta comenzaban su tarea a partir de este rito simbólico que manifestaba que el Espíritu Santo estaba con ellos para realizar la tarea. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Exactamente eso. Que usted y yo seamos ungidos para iniciar nuestra tarea sacerdotal y profética. El bautismo del Espíritu Santo no es para salvarnos, ya estamos salvados. No es para perdonarnos ya estamos perdonados, ¿no? No es para que el Espíritu viva en nosotros, templo del Espíritu ya somos. Lo somos desde el día en que creímos. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es ese momento que antes era físico, ahora es espiritual, donde el aceite, que es el Espíritu mismo, se derrama sobre nosotros. El Espíritu mismo. Y aclaro el Espíritu mismo porque hay gente que sigue usando el aceite para todo, ¿no? Te venden la botellita de aceite ungido. ¿Cómo ungido? Si lo que unge es el aceite, ¿cómo va a estar ungido el aceite, no? Llegué a una librería que vende a su vez a otras librerías y ahí en la entrada, pues ya saben cómo me fui para atrás, ¿no? Lo primero que hay es una vitrina con botellitas de aceite. Pau sabe dónde es eso, ¿verdad? Con botellitas de aceite. No, hermanos, el aceite físico anunciaba al auténtico Espíritu de Dios. Los apóstoles no andaban echando aceite en las casas, en las sillas, en las personas, dándoselo de tomar a los endemoniados, ¿no? Es el Espíritu Santo que nos va a ungir. Miren, en Hechos 1:8, que ya estudiamos, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O parafraseándolo, ¿cuándo vamos a ser testigos? Profetas y sacerdotes. Cuando tengamos el poder. ¿Y cuándo vamos a tener el poder? Cuando el Espíritu Santo venga. Y se está refiriendo el primer capítulo de Hechos a la promesa, y esa promesa es la que oyeron de Juan, que ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Perdóneme que repita esto, pero es una doctrina muy controversial. Y tarde o temprano usted se va a encontrar con personas que le dicen que no. Y usted lo tiene que manejar muy bien. Porque cuando llegue ese momento que alguien le contradiga, puede ser un riesgo que usted se convenza y como tristemente muchos que experimentaron o buscaron esta bendición después digan, no, no es cierto. ¿Y por qué? Porque cuando usted tenga que contestarle al que le argumenta en contra, diga, sí, que el pastor lo dijo, pero es cuando yo me dormí. ¿Verdad? Entonces, no, tenemos que estar muy atentos y recordando esto que hemos visto en otros pasajes de Hechos que también hablan del derramamiento del Espíritu Santo. Por lo pronto se trata de que ahora el que es bautizado con el Espíritu Santo no solamente es un hijo de Dios y un creyente, ahora está capacitado para ir al mundo como sacerdote y profeta.
Los efesios, en el verso 5, cuando fueron bautizados en agua, ya eran creyentes, ya tienen vida eterna, ¿sí o no? Sí. Pero en el verso 6 ya están capacitados para ir a ser testigos, con el poder del Espíritu. Esa es la diferencia. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces Pablo les pone las manos, no porque haya transmisión de energía. Te voy a pasar mi unción. ¿No? No, hermano. Es un símbolo de la antigua unción con aceite. Es como si la imposición de manos fuera análoga, reemplazando al aceite que se vierte, ¿no? Este símbolo con el cual yo pido que este Espíritu que Dios me ha dado también te bautice a ti. No te bautizo yo, porque el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo, ¿no? No pensemos que, fulanito es el que me va a dar la unción. Tengamos cuidado porque hay muchos predicadores que se adornan haciéndonos creer que ellos son los que nos van a dar la bendición. Venga al auditorio fulano de tal, donde va a estar el apóstol perengano, porque él trae la unción fresca, y entonces si usted quiere la unción, venga, porque él se la va a transmitir. Hermano, el que bautiza con Espíritu Santo es Jesucristo. Y si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene la misma unción que el apóstol perenganito, si es que la tiene él. No se preocupe por eso, no se deje engañar por la publicidad, no es más que publicidad. El Espíritu Santo es el mismo en todos nosotros. Yo no puedo decir que estoy más ungido que usted, y peor, que yo le voy a dar una unción fresca o una doble unción. O si usted se pone abusado, dice, pues déme 2 para llevar, ¿no? No. No hay que cosificar al Espíritu Santo, Él es una persona. Entonces Pablo les pone las manos para orar con ellos y simbolizar esta bendición divina, que es la unción profético sacerdotal. Un primer resultado, cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo, en la forma del bautismo, ¿no? A ver, porque, acuérdense, cuando los efesios oyeron de Pablo que Cristo era el Mesías, ¿estaba el Espíritu Santo actuando? Sí. Ahí estaba el Espíritu Santo. Cuando creyeron, ¿estaba el Espíritu Santo? Sí. Si no, no hubieran podido creer. Cuando se bautizaron y Jesús estaba dentro de ellos, ¿ahí estaba el Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿por qué dice vino sobre ellos? Porque en el lenguaje de Lucas, acuérdense que ese es el sinónimo de ser bautizado con el Espíritu Santo. Es el sinónimo de la promesa. Hechos 1:4. Esperen la promesa, dice Jesús. Esperen la promesa. ¿Sí? Entonces, no está hablando del Espíritu Santo como actúa en la conversión. Él está con nosotros desde que nos selló en la conversión. Pero ahora está hablando de ser bautizados con el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo me ayudó a escuchar el Evangelio y me ayudó a creer y me hizo nacer de nuevo, pues yo tuve muchas bendiciones, como ser perdonado y obtener la vida eterna. Pero ahora hay otro tipo de bendiciones que no son parte de la conversión. Hablaban en lenguas. ¿Será que los que se convierten tienen que hablar en lenguas? No, aquí está hablando de otra cosa, ¿no? Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Bueno, otro tema controversial, ¿no? Porque algunos van a decir, bueno, sí, pero nada más en esa ocasión. Ahorita no. ¿Cuáles serían los argumentos para decir que ahorita no? Bueno, número 1, que ahorita no hay extranjeros. ¿O sí? ¿Todos hablan español? ¿Nadie habla chino? ¿No? ¿Todos entienden la predicación? Entonces, ¿para qué queremos lenguas? Dirían, ¿no?
Bueno, esos 12 hermanos, porque el verso 7 dice, eran por todos unos 12 hombres, ¿no? Esos 12, ¿alguno era extranjero? ¿Todos entendían el griego? Las mujeres y niños que hubiera ahí, porque solo se mencionan hombres, no es que no hubiera mujeres o niños, puede haberlos. ¿Todos entendían el griego en el que Pablo les habló? Entonces, ¿para qué quieren las lenguas? Acuérdense que las lenguas no son para que nos entienda un extranjero. Ya quisiera yo ver las iglesias que afirman eso, el día que los visite un ruso, a ver quién les va a predicar en ruso, ¿verdad? No hay extranjeros allí, y sin embargo hay lenguas. ¿Por qué? Vamos a 1 Corintios 14, que usted también ya se debe de saber de memoria, porque ya ese estudio ya lo dimos, ¿no? Y como usted está repasando los videos, ¿verdad que sí? No oigo que digan amén. En 1 Corintios 14, verso 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. De acuerdo con 1 Corintios 14, 2, ¿las lenguas son para extranjeros? No, nadie le entiende. ¿A quién le habla el que habla en lenguas? Al ruso que nos visita, a la hermana china, ¿verdad que no? ¿A quién le habla? A Dios. Por eso dice en ese mismo capítulo, verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Dice, orar en lengua desconocida. ¿Qué parte de mí ora cuando oro en lenguas? Mi espíritu. ¿Y mi mente? ¿Qué recibe mi mente? Sin fruto. ¿No? No está condenando Pablo el hablar en lenguas. Dirá, pues entonces, ¿para qué en lenguas si yo no entiendo nada? Mejor no lo hagamos. No, porque el verso 15 dice, ¿qué hago, no? ¿Qué pues? Que sí, ¿qué hago? Y dice que hagamos las dos cosas. Oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. No está eliminando una forma de oración. Pero lo que subrayo ahora es que orar en lenguas es orar con el espíritu. Y es hablarle nuestro espíritu a Dios. Y nadie nos va a entender, ni yo mismo me voy a entender. ¿Sí? Entonces, no es para el caso exclusivo en que nos visite un hermano de Timbuktu, ¿sí? Sino es porque mi espíritu le ora al Señor, ¿no? Ahora dice, pero solamente esa vez, no, porque en el libro de Hechos hay 5 veces que se relata que además de la conversión, las personas son bautizadas con el Espíritu Santo. La primera vez es el Pentecostés. Los discípulos que están ahí orando ya son discípulos, ya son seguidores de Jesús, ya son creyentes. Sin embargo, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. La segunda vez es el libro de los Hechos, capítulo 8, donde los samaritanos creen y se bautizan en agua. Pero cuando Pedro y Juan llegan, les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Pablo en el capítulo 9 se convierte en el camino a Damasco y 3 días después viene Ananías y ora por él para que reciba el Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 10, Pedro está predicando en la casa de Cornelio y aunque son gentiles y son personas que no sabían del Evangelio, en el momento en que están creyendo, Dios les da la salvación y les da al mismo tiempo el bautismo con el Espíritu Santo, y la prueba es que se interrumpe el sermón de Pedro porque los oyentes comienzan a hablar en lenguas. ¿Se acuerdan? Y este es el caso número 5. Estas personas aceptan que Jesús es el Mesías que estaban esperando, ¿no? Se bautizan en el nombre de Jesús y luego del
la conversión, luego del bautismo en agua, reciben el bautismo con el Espíritu Santo y reciben esta bendición de Dios de orar en otras lenguas. Ahí dice eran 12 hombres, ¿no? En el verso 7 dice, eran como 12 hombres. De acuerdo con las reglas de Corintios 14, ¿cuántos deberían de haber hablado en lenguas? No, con las reglas de Corintios. 2 o a lo más 3. ¿Y con qué? ¿Qué otro requisito? Con intérprete y por turno. Pero aquí son 12 y todos hablando al mismo tiempo y no hay ninguna interpretación. ¿Por qué? Porque aquí no se está hablando del don de lenguas que va acompañado de interpretación que normalmente se puede ejercer en los cultos. Aquí se está hablando del momento en que alguien recibe el bautismo con el Espíritu Santo y la bendición, entre otras cosas, de orar en otras lenguas, ¿no? Me podría quedar todo el tiempo en este tema, pero quiero ya pasar a otra cosa. Solo diré que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que hoy, 2024, no hay lenguas. Ahí está 1 Corintios 13 que dice, se acabarán las lenguas. Sí, pero ¿cuándo se acabarán? Cuando venga lo que es perfecto, lo que es completo, que es la venida de Cristo. Cuando yo ahora conozco en parte, entonces conoceré como soy conocido. ¿Usted y yo conocemos ya todo? ¿O seguimos en la condición de conocer en parte, de profetizar en parte, de mirar como un espejo de manera borrosa? Cuando el Señor venga, entonces será lo perfecto, la consumación del plan. Perfecto quiere decir terminado, la consumación del plan de Dios. Y entonces, pues ya, allí sí, necesitará profetizar, orar en lenguas, bueno, ni el don de sanidades, porque su cuerpo ya va a ser inmortal. Ya no va a tener que decir, ay Señor, sáname que me duele acá, porque ya no va a haber eso, ¿no? Tenemos un cuerpo inmortal. Muy bien. Entonces, la imposición de las manos hace una diferencia con la conversión, porque es el signo análogo a la unción. Ok, claro, hay más evidencias de ser lleno del Espíritu Santo para aquel que permanece. Si cuando usted es lleno del Espíritu, usted se mantiene cotidianamente en esa llenura, ¿cuál es la evidencia más bella y profunda que usted va a tener? El fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero eso viene conforme se va cultivando, ¿no? Hay quien dice, bueno, yo no quiero las lenguas, yo quiero el amor. Sí, pero cuando recibes el Espíritu, ¿en ese momento se te va a ver el amor o qué? ¿Te va a cambiar la cara? ¿Te vas a poner azul o cómo? O como dice uno de estos falsos apóstoles que puede ver el aura, ¿se te va a ver en el aura? El fruto se evidencia con el tiempo, con el carácter, ¿sí? Las primeras manifestaciones son, por ejemplo, ahí, hablar en lenguas. Otros pasajes dicen alabar a Dios, es otra manifestación. O esta otra, profetizar. Profetizar. El año pasado, un predicador, si no mal recuerdo, de Colombia, dijo una supuesta profecía, que en 180 países iba a haber un terremoto, algo así como el 13 de septiembre de 2023. Pasó el 13 de septiembre, bueno, pasó septiembre de 2023, y no hubo tal terremoto, y mucho menos en 180 países. No hay 180 países en una sola placa tectónica, ¿no? Es otra distribución del suelo de la Tierra. Pero bueno, ¿por qué pongo ese ejemplo de un caso tan triste, tan conocido de fraude profético? Porque se malentiende la palabra profetizar. Profetizar no es adivinar, no es el equivalente de tu bola de cristal
¿Sí? Pastor, es que se me perdieron mis llaves. Espérame tantito. Tus llaves están... ¿no? No, hermano. No es el deseo de... tengo que decir el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Y eso es profetizar. Tanto la etimología de la lengua bíblica como la historia de los profetas nos muestra que profetizar es un mensaje de parte de Dios. ¿Qué es lo esencial de un mensaje de parte de Dios? Siempre lo esencial de un mensaje de parte de Dios es invitarnos a volvernos hacia Él. Eso es lo esencial. Claro, para volvernos hacia Él, el mensaje profético puede conllevar también el invitarnos a dejar la idolatría, a abandonar la injusticia o a tener esperanza en el sufrimiento. Pero lo esencial en un mensaje de Dios siempre es que nos entreguemos a Él 100%. La profecía es una invitación a entregarnos a Dios 100%. Entonces, cuando estos hermanos profetizaron, ¿por qué profetizaron? Porque acaban de recibir la unción de los profetas, ¿no? La unción de los profetas. Cuando usted oye los nombres Jeremías, Isaías, Elías, ¿usted se puede comparar con ellos? No. ¿Por qué no? A ver, ¿y por qué no? No es que usted va a escribir un libro y también vamos a tener que decir, según Santa Alejandra 4:13, dice tal cosa, ¿no? No. Sino en el sentido de que tenemos el mismo espíritu y la misma tarea de invitar a toda persona a entregarse a Dios por completo. A tal grado que dice la Escritura que Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, y cualquiera de nosotros que ora puede ser un Elías, ¿no? Entendamos eso desde la acción que por gracia el Espíritu Santo hace, no porque nosotros queramos ser grandes, porque ahora hay una profecía, también les digo que me iba a ir acordando de herejías, una profecía que se llama el movimiento de Elías, y consiste en decir que en el mundo hay 7 montes: la educación, la economía, la familia, el gobierno, y que la iglesia debe dominar a esos 7 montes. Y cada uno de esos montes son: los gergeseos es el gobierno, los amorreos son la familia, los heveos son la educación, y entonces nosotros vamos a conquistar esos montes y a dominar el mundo. Esa doctrina del reino ahora, podríamos sintetizarla así: el reino ahora. Ahorita el cristiano ya debe ser exitoso, el cristiano ya debe ser líder, ya debe ser gobernante. Dios nos va a entregar a todas las naciones. Eso es el reino ahora. Es una herejía. Una de estas predicadoras, profetisas, estaba diciendo en una predicación que no es cierto que estemos esperando el regreso de Jesucristo, que Jesucristo ya regresó, puesto que ahora está en el mundo y está gobernando el mundo. Se me hace que oyó a los testigos de Jehová, pero no es testigo de Jehová, ¿no? O sea, a ese grado está llegando esta doctrina de el reino ahora. No, hermano, nosotros estamos para invitar a las personas a volverse a Dios con el mismo espíritu que tuvo Elías, no porque seamos grandiosos y decir, yo soy Elías, wow, necesito un carro último modelo porque yo soy Elías, ¿no? Porque la grandeza no está en nosotros ni estaba en Elías, es el Espíritu de Dios. Esa es la maravilla de la gracia que Dios nos ha dado, su Espíritu. Por eso es una bendición tan importante. Aunque hay muchísimos temas importantes que hay que predicar siempre en la iglesia, uno de ellos, y que siempre debe estar presente, es ser llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, tanto la iglesia como la vida individual de los cristianos decae, se enfría y no está viviendo las riquezas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Por eso siempre tenemos que recordar esta enseñanza, y no solo como enseñanza, sino tenemos que vivirla.
los hermanos ahí hablaban en lenguas y profetizaban, ¿no? Es uno de los dones enlistados en la carta a los Corintios, uno de los dones que viene como resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Y volviendo al testimonio que yo les decía, entonces comenzamos a orar para pedir ese bautismo con el Espíritu Santo. Un tiempo, algunos más tiempo, otros menos tiempo, pero fue derramándose sobre diferentes jóvenes el Espíritu Santo. Y bueno, el Espíritu Santo nos lleva, Él mismo nos lleva a vivir las dimensiones de la vida cristiana, porque lo que hacíamos, aunque ya lo hacíamos antes, pero lo hicimos con un mayor fervor, ir a las calles a evangelizar, ¿no? Ir a las calles. Usted se puede imaginar jóvenes de 12, 14, 16 años ahí en la calle evangelizando a la gente, ¿no? Y pues acercándonos más a lo que decía el texto bíblico, le decíamos a la gente, de una vez vénganse con nosotros a la iglesia, los vamos a bautizar. Y por supuesto, insistir a todos los creyentes si ya eran llenos del Espíritu Santo. Y es que las dos cosas se complementan, ¿no? Hay quien criticaba, es que nosotros tenemos que hablar de Cristo, no del Espíritu Santo. No olvidemos que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Estar llenos del Espíritu Santo es conocer mejor a Cristo, vivir bajo el señorío de Cristo, ¿no? Y que también Cristo claramente nos dijo, yo no voy a estar con ustedes, pero se queda el Consolador, se queda el que les acompaña todo el tiempo. Y entonces, hablando con algunos jóvenes que tenían toda la vida en la iglesia, se me ocurría preguntarle así como de manera hasta absurda, puesto que digo que tenían toda la vida en la iglesia. ¿Tú aceptaste a Cristo como Salvador alguna vez? Y entonces esos jóvenes, muchos de ellos decían no, la verdad no. Y yo me sorprendía primero porque decía, pero ¿cómo? Si su papá, su abuelo eran cristianos. ¿Cómo es que nunca tuvo esa experiencia de conversión? La segunda cosa que me sorprendía es que algunos incluso lloraban. Y yo decía, ahora veo el Espíritu Santo actuando. Cuando yo no tenía esa llenura del Espíritu, pues yo creo que no lloraba a nadie. O lloraban por decirme, ya cállate, ¿no? Pero tocados por el Espíritu era una diferencia importante. Entonces, esa búsqueda del avivamiento nos llevó precisamente a encontrar esta que algunos han llamado, y creo que es correcto el nombre, segunda bendición, ¿no? Una segunda bendición, que también quisiera yo insistir, que no consiste en el emocionalismo. No consiste en el emocionalismo. O sea, ¿qué necesitamos para un avivamiento? Pues vamos a cantar 1 hora seguida, ¿eh? Cantos así bien movidos, bien guapachosos. Tráiganse las bocinotas esas que están allá atrás, ¿no? Tráiganse las guitarras eléctricas y sobre todo los tambores. Ahorita van a ver. Muchas veces pensamos que el enardecimiento musical es avivamiento. El enardecimiento no es avivamiento. Pensamos que decir, gritar en la iglesia y hacer como que todos están alegres. Ayer estuve en una reunión de la que no les quiero decir más que esto. Había mucha gente y quienes dirigían estaban, ¿verdad que están alegres? Que en esa bonita actitud, que vamos a gritar, vamos a hacer relajo y así, vamos a hacer relajo, decían. Ahora vamos a hacer la ola. Y ahí estaban haciendo la ola. Puros cristianos, estoy hablando de puros cristianos. Y gritando y haciendo la ola y echando porras. Y dije, bueno, ¿esto qué es? Y es que debemos estar contentos y tenemos que luchar para lograr nuestros sueños. Dije, creo que me equivoqué de conferencia.
¿no? O sea, eso no es avivamiento. Tal vez usted diga que somos medio serios aquí, pero yo espero que nunca el que dirige, incluido yo, a ver quién grita más fuerte como ayer, los de este lado o los de este lado. Y ahí se ponían a hacer sus competencias de quién gritaba más fuerte. Eso que tiene de autenticidad del Espíritu Santo. Nada. La única manera de ser lleno del Espíritu Santo de manera auténtica es una entrega total. La relación con Dios es una relación de amor. A ver, usted que las mujeres que son ¿más qué? Más detallistas en las relaciones amorosas, ¿no? Eso sí, más detallistas. ¿A quién le gustaría no saber si su novio o su marido la quiere o no la quiere? Usted se conformaría, es que mi marido es alegre, echa relajo y me grita te amo, pero pues la verdad no sé si es de su corazón o no. Es que es muy extrovertido y muy escandaloso. ¿Ya con eso está bien? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Qué espera usted de la pareja? Una entrega total, ¿o no? Ahora si el marido dice, bueno, mira, pues no te quiero solo a ti te quiero con la mayor parte de mi corazón. Pero para que estés contenta te voy a traer serenata. Entonces, con unos cantos ya. ¿Verdad que no sirven los cantos, ni los gritos, las palabras, los regalos, las porras? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que realmente importa? La entrega total. Pues imagínese con Dios, ¿no? Todo lo demás es secundario, puede ser hasta absurdo, ¿no? Porque recuerdo que no solamente mucha gente espera hoy que a través de alegrarse en la música, emocionarse en la música, se siente avivado. Eso no es avivamiento. Esa es mera emoción y es pasajera. No estoy en contra de la emoción, es parte de nuestro ser. Pero cuando solo es emoción, entonces el asunto está vacío. Hay quien piensa que la santidad o el avivamiento consiste en las maneras de vestirse, como les decía hace rato. Hermanas, para que haya más santidad, no van a usar aretes, ni maquillajes, ni collares, ni pantalones, ¿sí? Y los hombres, su cabello bien cortito, y nada de ir al cine, y cosas así, ¿no? Santidad. O estos supuestos milagros, ¿no? De decir, pues ahorita vamos a orar y todos se van a caer para atrás. Yo no leo eso ahí, ¿no? Habiéndoles impuesto Pablo las manos, todos se cayeron para atrás. ¿Verdad que no dice? No, bueno, no está en la Biblia. Ni cualquier otra cosa que la gente acostumbra. ¿En dónde se ha puesto el énfasis ahora, tristemente? Y aunque parezca increíble, pero el énfasis no está en la llenura del Espíritu, en la entrega amorosa a Dios de nuestra parte. ¿Saben en qué está el énfasis? En la ofrenda. Bueno, de una vez vamos a recogerlo. En la ofrenda, hermanos. No puedes venir a Dios con las manos vacías, hay que sembrar, tienes que hacer pacto, Dios quiere que seas rico, te quiere bendecir, pero para eso tú tienes que poner fe, tu semilla de fe. Y entonces todo el culto es enfocado a la ofrenda. Ese es otro error muy grande. Nuestro énfasis está en el Señor, en la persona de Cristo, y por tanto en que tenemos que entregarnos a Él con todo nuestro corazón. No podemos aceptar prácticas, doctrinas extrañas, es decir, que no estén en la Biblia. ¿Qué es lo que hoy más sucede en el mundo de la iglesia, ¿no? Por ejemplo,
hay quien no ve en Jesucristo el camino, sino también se quiere poner como el camino. Y ya no estoy hablando de otras religiones, sino de lo que ha pasado dentro de algunas iglesias cristianas. Uno de los discípulos de Watchman Nee, que fue Witness Lee, se vino a Estados Unidos y formó un movimiento muy sectario, en el que terminó diciendo que nosotros somos Dios hombre. La iglesia es, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad, ¿no? Él muere y ahora hay otra persona que se llama Gu Shang, que inició el movimiento Relámpago de Oriente, en el que dice que Jesucristo ha regresado en la forma de una mujer. Que ese espíritu que estaba en Cristo ha encarnado en esta mujer y ahora toda la gente adora, 4 millones de seguidores adoran a esa mujer como el Mesías. Entonces Jesús ya no es el camino. Pero ¿para qué vamos tan lejos? Por allá hay un predicador africano que recién dijo que él fue al infierno y que cuando el diablo lo vio, el diablo se espantó. De tan hereje, yo creo. Que había una fila inmensa de personas esperando a ser maldecidas por el diablo. O sea, se equivocó porque el Dios que está en el diablo para juzgar a los muertos se llama Plutón. El diablo de la Biblia no está en el infierno ni está juzgando a nadie. Bueno, pero él decía que ahí estaban formadas muchas gentes esperando que el diablo las tenía que maldecir. Pero que él mató al diablo. Así, de ese tamaño. Él mató al diablo. O una profetisa de nuestro país que se murió su hermana y según Dios le reveló que había una parte del alma de su hermana que estaba cautiva en regiones de sombra de muerte, ¿no? Y entonces ella insiste en que entre el mundo físico y el infierno y el cielo hay puertas, ¿no? Las puertas al infierno son los hospitales, los cementerios, los psiquiátricos, las cárceles, ¿no? Entonces ella se desprende de su cuerpo y se va a las regiones de cautividad. ¿Sí se fijan que esto ya es orientalismo ocultista, ¿no? Un viaje astral prácticamente. Entonces se va y lucha con unos demonios y rescata el fragmento del alma de su hermana para que ella quede completamente redimida. O sea, estas personas lo que están diciendo en otras palabras es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que necesitamos corredentores que estén a la altura de Jesucristo, no cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ellos, porque ellos sí son generales de guerra espiritual, pero nosotros, soldados rasos, pobrecitos, ¿no? No, cuidado, o sea, Jesucristo es el camino y nada más Él es el camino. En el siguiente verso, que es el 8, en el verso 8 dice que entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses habló con denuedo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Interesante primero hablar con denuedo, de ello solo quisiera decir o recordar aquellas palabras de Jesús cuando dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque si los hijos de las tinieblas, como le llama ahí a los incrédulos, administraran sus empresas como los cristianos su fe, habrían quebrado hace muchos años, ¿no? Nos falta denuedo, nos falta diligencia, nos falta entrega. Pero Pablo predicaba con denuedo. ¿Y qué tendría que discutir, qué tendría que platicar con los asistentes a la sinagoga? Bueno, por lo pronto,
era proclamar el reino de Dios. Proclamar el reino de Dios. De lo que hablamos creo que hace 8 días, ¿no? El reino de Dios es que Jesucristo sea el rey en mi vida. En mi vida. ¿Sí? Lo es del universo, quiera yo o no quiera, Él es el rey del universo, pero se trata de que sea el rey de mi vida. Y entonces este proclamar el reino implicaría pues 2 cosas, ¿no? 1, anunciar la buena noticia, y 2, hacer la apologética, que son 2 partes importantes de la teología. Hacer el anuncio de la buena noticia, es decir, Jesucristo nos ofrece la vida eterna, es el amor de Dios, de la manera suprema, que es un tema precisamente del que hay que reflexionar, en el que hay que reflexionar en estas fechas, ¿no? ¿Qué significó que Dios estuviera dispuesto a enviar a su Hijo? Que el Hijo estuviera dispuesto a dejar su gloria y hacerse pequeñito. Y la apologética es la respuesta a las preguntas de las personas, incluso a los ataques de las personas contra la doctrina. ¿Qué tipo de ataques podrían tener los judíos, algunos judíos de la sinagoga, parecidos a los que puedan tener los judaizantes de hoy? ¿Qué le van a decir los judaizantes de hoy? Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, todavía la ley está vigente. Por eso nosotros tenemos que guardar el sábado, no tenemos que comer ciertos alimentos, y todos los preceptos morales de la ley los tenemos que vivir. Porque si nuestra fe no tiene esa obediencia a la ley, entonces es falsa y no nos podemos salvar. ¿Eso lo estoy diciendo yo o los judaizantes? ¿Sí se entiende? Sí, no, porque... A ver, ¿y qué dijo el pastor que decía él y qué dijo que no era? El judaizante nos va a decir que Jesucristo no abrogó la ley, que la ley está vigente, que tenemos que obedecer la ley y que nuestra fe debe ser obediencia a la ley. Y ya de ahí se sigue con todo lo demás que usted ya sabe, ¿no? Jesucristo fue un Mesías judío, el cristianismo se originó en el judaísmo, todo lo que vino después es griego, es romano, es pagano, tenemos que regresar a lo hebreo. Y el hebreo es la lengua santa, es la lengua que Dios habla, es la lengua que habló Adán, así que tenemos que aprender hebreo. Y muchas cosas como esas, ¿no? Bueno, Pablo tuvo que discutir, pero como serían muchos puntos y muchos temas que Pablo tiene que haber tratado con ellos, yo quisiera que reflexione lo siguiente. Si Pablo fue un fariseo, erudito en la ley, si en esta ocasión y en otras en las sinagogas estuvo dialogando con los judíos, y por otro lado escribió 13 cartas, entonces podemos saber qué enseñó y qué discutió Pablo con los judíos. Sí. Al leer las cartas de Pablo, ¿nos encontramos con los mismos argumentos que los judaizantes? Pablo le estaría diciendo a los judíos creyentes en Jesús que sigan manteniendo su judaísmo intacto. ¿Estaría diciendo que los gentiles tienen que hacerse judíos para ser aceptados por Dios primero? Nada parecido. En las cartas de Pablo se insiste en que no hay diferencia entre judío y griego. En Jesucristo somos uno. Se insiste que no importa la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y Pablo nunca nos remite a la práctica de ritos y costumbres judías. Incluso dice, esas prácticas no tienen poder para vencer la carne. Que tú guardes el sábado, que celebres la Pascua, que no comas puerquito, vas a seguir siendo igualmente pecador. Como en esta otra opción que les decía de los que creen que la unción es vestirse las mujeres con falda larga. La hermana que tenga la falda más larga puede ser la de la lengua más larga también. Lo de afuera no cambia el corazón.
¿verdad? Los ritos judíos, los ritos de la ley, no cambian el corazón. Por eso Pablo nunca nos invita a realizar esos ritos. Y si acaso nos dice, ¿por qué quieren volver a esclavizarse de las costumbres de la ley? ¿No? Es una esclavitud. Tener que levantarse todos los días para seguir un rito y un orden del día y unas ciertas oraciones. ¿Por qué? De hecho, habrá días que usted tenga ganas y días que no tenga ganas, ¿no? No es más libertad mantenernos en una relación amorosa con el Señor y pues eso nos inspira para estar en una constante comunión, ¿no? Bueno, entonces ahí estuvo Pablo durante 3 meses discutiendo hasta que algunos de la sinagoga se endurecieron y no creyeron. Estoy en el verso 9. Quédense con 2 palabras, ¿no? Endureciéndose, no creyendo. Bueno, 3. ¿Por qué quiero insistir en estas palabras? Porque toda afirmación teológica de un Dios que de manera arbitraria y determinista ya decidió quién se salva y quién no, no cabe en muchísimas afirmaciones de la Biblia. Esta es una de ellas. No sé si me estoy explicando. Hay una doctrina que tiene influencia maniquea. Una doctrina que surgió, para ser muy puntual, en el año 412 de la era cristiana, que diría que el hombre es tan malo, tan malo, tan malo, que no puede responderle a Dios. Así que es Dios quien decidió quién se salva. Esa era una doctrina maniquea. Y añadiendo a eso, pues Dios también decidió quién se condena y hizo a unos para condenación. Esa es una doctrina gnóstica. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ¿no? Pero si Dios decidió quién se salva, al grado de que tú quieras o no quieras, te vas a salvar, porque es Dios quien viene y te pone la fe y tú no puedes decir no, y entonces tú te vas a salvar porque Él lo decidió. Entonces, ¿qué tendría que decir este versículo? Pero endurecidos por Dios, los escogidos para condenación, pues blasfemaron del camino. Pero no, ¿a dónde está la responsabilidad aquí? Ellos se endurecieron. Ellos se endurecieron. ¿Quiénes decidieron no creer? Ellos. Como lo dice un versículo central. Porque de tal manera, lo voy a decir a la manera determinista, primero. Porque de tal manera amó Dios solamente a los elegidos, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que sea regenerado reciba la fe y no pueda decir que no. Y entonces no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sí se da cuenta del absurdo? La fe es una responsabilidad humana. La salvación no la hacemos nosotros, no la ganamos nosotros. Dije hace rato que no cooperamos con nuestra salvación. Pero la fe es recibir el regalo y la incredulidad es rechazar el regalo. Y cualquiera de esas 2 cosas es responsabilidad nuestra, ¿no? Si usted quiere recibir la salvación del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo le invita y le convertirá en un hijo de Dios. Pero usted tiene que decir sí. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Padre quiere llenarnos, quiere que vivamos esta vida llenos de Él. Pero usted tiene que decir sí. Decir sí o decir no es nuestra responsabilidad. Por eso dice tantos textos de Juan, ¿no? Pero el que no creyere,
será condenado. ¿Y por qué algunos están condenados? Por cuanto no creyeron. Por cuanto no creyeron. Igualmente aquí, hubo unos que se hicieron discípulos, pero hubo unos que no creyeron. Decidieron no creer. ¿Cómo decidieron no creer? Ante las palabras que Pablo les compartía y ante la invitación del Espíritu que estaba en sus mentes, el Espíritu Santo invitándoles a creer, ¿ellos qué hicieron? Se endurecieron. Es terrible, ¿no? Porque es un riesgo que usted y yo tenemos. Endurecernos a la palabra de Dios. Oír tantas veces los mismos versículos, los mismos temas, que ya no nos provoca nada. Eso es endurecerse. Tenemos que tener mucho cuidado. Si hay tantas doctrinas equivocadas, mantengámonos en nuestro enfoque en Cristo. Mantengámonos en una entrega verdadera, pidiendo esa llenura del Espíritu Santo. Porque la entrega implica esa humildad, esa renuncia a nosotros mismos. Mientras que la herejía surge de la soberbia. Cuando uno se empieza a sentir el más ungido, el más inteligente, el más cercano de Dios, ya puede hacer herejías. ¿Sí? Cuidado con las actitudes. Cuidado con las actitudes. El Señor está esperando de nosotros un sí para todas las bendiciones que Él nos quiere dar. Amén.